Llegamos el famoso puerto de San Lorenzo, acá en la provincia de Santa Fe. Es la segunda vez que vengo, la primera me echaron. Vino la seguridad privada, nos sacaron cuando veníamos a hacer, creo que hace un año atrás. Bueno, hoy vamos a ver, estamos medio expuestos. La idea es que de aquella oportunidad perdida con la intervención estatal a través de la deuda no pagada y contraída ilegalmente por los CEOs de Vicentín, hasta la estafa reconocida inclusive por la justicia donde hoy está intervenida. Lo que vimos es cualquier cantidad, estamos a fines de abril, cualquier cantidad de camiones, pero ninguno entrando a Vicentín, todos al resto de las terminales. También nos enteramos que está intervenida por un contador y un abogado, pues según los trascendidos, después nos vamos, a eso vinimos, ¿no? Para enterarnos bien, genera más deuda desde que le dieron el concurso de acreedores. Bueno, acá estamos. Ustedes saben que la mayor cantidad de dólares prestados por el Banco Nación fue desde que perdió las elecciones, es decir, desde noviembre, donde pierde las PASO, Macri, hasta que se va. Es decir, y al mismo tiempo esta empresa fue una de las mayores aportantes para la campaña de Macri. Es decir, que por un lado tenía problemas de financiamiento, recibe créditos por este lado y por el otro lado aportaba a la campaña. 60 días después que recibió el último crédito del gobierno saliente de Macri, se declaró con un estrés financiero. ¿Qué significa eso? Agarrate porque no le pago a nadie. Bueno, una gran oportunidad perdida a través de una empresa que participaba con el 26% en el mercado de exportación de aceites con un concurso de acreedores y el principal acreedor es el Estado. Era el momento ideal para que el Estado recupere lo que ilegalmente se robaron los CEOs de esta empresa, una empresa intervenir en el mercado y empezar a regular, a ordenar las fichas, no solamente la exportación de aceite, sino el precio interno del aceite. En el gobierno de Alberto, por supuesto, tibio, timorato, no hizo nada de todo esto, dejó pasar esa oportunidad y se terminó al año y medio, luego de la pandemia, con un fideicomiso para garantizar el precio a la baja del aceite, porque la población no podía consumir aceite. Todos sabemos la situación del grupo Vicentín, un grupo que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación Argentina. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. ¿Por qué? Porque esta lógica del mercado, el modelo exportador, privilegia que todo el aceite se venda afuera y el excedente que se consuma adentro. Y como no tenés desenganchados los precios internos de los internacionales, la Argentina, productora de aceites, paga el aceite lo mismo que se paga en Europa. Este es el gran negocio, la gran estafa, este ciclo perverso de estafa que genera las empresas privadas en connivencia con el Estado y que la sufrimos todos. Qué diferente hace un año que estaban negociando, que no pudimos ni llegar a donde estamos acá. Enseguida vino, estaba lleno de gente, camiones, guardia de seguridad. Ni llegamos hasta acá, creo que más allá, vinieron, nos echaron a patadas. Mira, no hay nadie. Empresa líder. Miren lo que es, la oportunidad perdida que tuvimos. Se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Ese es el secreto de las clases dominantes en Argentina. Ustedes saben que las oficinas administrativas están en Buenos Aires, están en Rosario, por supuesto, pero la planta madre, la principal, está en una localidad que se llama Avellaneda, aquí en el norte de Santa Fe. Y cuando de alguna forma
hay un avance, una ofensiva por parte del gobierno de Alberto ya en el 2020, ¿se acuerdan, no? Marzo del 2020, alrededor se planteó la consigna Todos somos Vicentín como una forma ideológica de la defensa de la propiedad privada, independientemente. Fue muy clara esa consigna. Nosotros defendemos la propiedad privada, que la propiedad privada que le debe al Estado, vive del Estado, con los CEO fugadores, que inclusive muchos de los productores que le debían plata eran los portavoces de Todos somos Vicentín, porque creían que se iban a devolver, no devolver, sino pagar la producción. Ustedes saben que Vicentín, ¿qué hace? Vicentín compra, acopia a productores. Esos productores hoy no cobraron un peso. Igual lo defendían en aquello marzo de 2020. ¿Se acuerdan? Todos somos Vicentín. Bueno, es la derrota ideológica, o mejor dicho, es el sinceramiento de los sectores aliados al bloque dominante que defiende sus intereses. El sector privado, en su mayoría, está volcado a las calles hoy para mostrarle al gobierno que queremos seguir viviendo en democracia, nada más. No le importa el precio del aceite, no le importa la intervención del Estado. ¿Saben qué? El mundo cambió. Hoy no se está discutiendo si el Estado participa o no participa regulando la economía, sino los niveles de intervención y participación del Estado. El mundo cambió. Somos contemporáneos a una transformación del mundo. Bueno, aquí está. Vicentín, el símbolo no solamente de la perversidad del capitalismo en la Argentina, el capitalismo argentino, sino la connivencia con el Estado y la oportunidad perdida soberanamente en el fortalecimiento del Estado a la hora de planificar la producción alimentaria. Vamos a hablar en Rosario con alguien que tal vez sea el que más sabe de la estafa de Vicentín y que más ha difundido el problema para todos los argentinos, lo que es la concentración empresaria y la connivencia con el Estado. Acá estamos en lo que es el patio cívico del Monumento a la Bandera, lo que está supuestamente habilitado para toda la sociedad, incluso aquello se denomina el parque cívico. Y el que da al río. Claro, el que da al río. Y lo que da dentro del monumento es todo lo que sería la nave, porque el monumento está pensado como un gran barco cuya proa va hacia el río, que como se llama Paraná, pariente del mar, es como una especie de gran metáfora de una gran barca que avanza hacia lo mejor, hacia el futuro, hacia la historia en el mar. Esa sería la idea. Mirá. Sí. ¿Sabes que no sabía la historia? El río Paraná, ¿no? Una suerte de destino o una predeterminación para algo que nunca va llegando, ¿no? Sí, en realidad es metáfora de origen y destino, de Génesis y ojalá que no Apocalipsis, pero claramente siguiendo el curso del Paraná se vinieron los primeros pobladores acá en Rosario, venían de la Amazonia, claro. Imagínate, hace 3.600 años antes de Cristo, buscando lo que en guaraní se llama Aguije, la tierra sin mal, la tierra en donde todas las personas tengan la posibilidad de ser felices. Había que lograr la plenitud, el Aguije, la igualdad. Eso es un concepto maravilloso. Nacieron en la tierra. Así es, se metieron así, después vino otra cosa más y lo que estamos en el presente. Pasaron cosas. No, pero en términos de este diálogo que estamos teniendo, soberanía alimentaria, acceso a la alimentación, empresa pública de alimentos, es decir, una planificación. ¿Qué pasa con el alimento en la Argentina? Que se dice que se nos va por ahí. Sí, en realidad por acá se está yendo hoy. Casi te diría el 40% de las exportaciones argentinas se van por acá. El 28% se va por la provincia de Buenos Aires. O sea que la riqueza, la producción argentina en todos los rubros se va fundamentalmente por estos puertos acá por el río Paraná. El tema es que esa es una producción genuina de nuestro pueblo, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de distintos lugares. Incluso hace poquito empezaron a exportar parte del litio que viene de las provincias andinas. Así que claramente este es el lugar de la mayor exportación de producción y de trabajo argentino. Contanos, la mal llamada hidrovía. Sí, es en realidad el canal profundo que va por el medio del río Paraná, se llama vía troncal navegable, pero en realidad es el río Paraná, es eso que surgió en 1995 en medio de lo que fue la venta del Estado
Menem produjo la privatización del servicio del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, que desde 1898 lo tenía la entonces creada Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. Lo privatizó, entró la cuarta dragadora más importante del mundo, la Jan de Null, con una empresa argentina que se llama EMEPA, y constituyeron una empresa que se llamó Hidrovía Sociedad Anónima. De ahí que le llamamos al río Paraná con el nombre de la empresa que explotó el dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Es una especie de autopista que te cobra peaje para la producción. Claro, para la producción y fundamentalmente para la producción pensada por alguien que planifica. ¿A quién le sirve el Paraná? Uno, lógicamente, con toda esta historia, pensaría que el Paraná le debe servir a la gente que vive en las 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná. Pero el problema es que en esas 7 provincias hay 79 puertos. Y la mayoría de esos 79 puertos son multinacionales. Multinacionales. Entonces, el que piensa lo que pasa, lo que sale por el río Paraná, esa producción del pueblo de la Argentina, son las multinacionales y termina siendo un gran servicio para extranjerizar la riqueza y por eso cada vez estamos más pobres porque todo lo que sale por acá lo manejan, hasta con los números, lo manejan más las multinacionales que la aduana, porque la aduana lo único que recibe, una especie de declaración jurada de la multinacional que dice exporté 100.000 toneladas y posiblemente sea mucho más. Tal vez sea el doble, con lo cual ahí empieza todo un circuito de robarle al pueblo argentino parte de lo que produce. Claro, la riqueza generada por los trabajadores, por el pueblo argentino que se va por acá, digamos, en realidad no hay un control efectivo del Estado. El Estado está ausente a la hora de controlar la carga de los barcos. Casi te diría que en realidad es peor, porque está presente de forma corrupta, que es otra cosa. Es otra cosa. Porque la aduana sigue existiendo. El tema es cómo trabaja la aduana, qué hace la aduana, para quién trabaja. Por eso digo, ¿quién planifica el Paraná que pasa por 7 provincias de Argentina? ¿Lo planifica la gente que vive en Rosario? ¿La gente que vive en los 79 puertos de las 7 provincias argentinas? No, está pensado desde afuera. Nosotros creemos que ese pensamiento y esa planificación le expresa fundamentalmente la Bolsa de Comercio de acá de la ciudad de Rosario. Y hoy hay una disputa si el grupo multinacional que apoya a Milei se queda con esto o vuelve a quedarse con esto las multinacionales que trabajan para Macri. Esa es la disputa y por eso fracasó. Es la belga, ¿no? La belga es la que Claro, está la belga y una holandesa que quiere Macri ahora. Pero esa es la disputa. ¿Cuál de los dos grupos multinacionales que están detrás de Milei o de Macri se quedan con esto? Una puja de intereses. De minorías. De minoría, aparte de mesa chica. Este es el problema más denso de la Argentina. ¿Cómo es eso de mesa chica? Claro, porque eso se hace en una mesa en donde están los representantes de las multinacionales y dice, vamos a poner este pliego de condiciones en donde nosotros podemos ganar porque somos los únicos que tenemos esto. Y eso es mesa chica. No son más de 10 personas. Después los gobernadores dicen, hay que federalizar la discusión de la hidrovía. Lo que quieren tener es una platea preferencial para asistir al negocio que vienen haciendo estos tipos. Hablaste de aduana, es decir, del Estado Nacional y de las provincias. Sí. ¿Cómo caracterizás ese Estado al servicio de estos negocios? Ahí tenés 2 características totalmente diferentes, porque nosotros, por la Constitución Nacional, en el artículo 125, las provincias son las que tienen la responsabilidad sobre el lecho del río y sobre lo que pasa por el río. Allí hay una violación concreta. Porque el que está pensando el lecho del río son estas multinacionales, no lo piensan las provincias. Ahí nosotros creemos que hay un incumplimiento de deberes funcionarios públicos de todos los gobernadores. Y después lo que también estamos viendo a nivel nacional, que está la Ley Nacional de Ambiente del año 2002, en donde dice que no se puede afectar ningún río sin previo informe de impacto ambiental. Ni existió eso en la discusión ahora. Eso está borrado. Pero debería ser, lo primero debería ser el informe de impacto ambiental, porque cuando se privatizó por primera vez en 1995 no estaba la Ley Nacional de Ambiente. Y ahora que tenés la posibilidad. Ahora la que está no la cumplen. Es decir, los pasivos ambientales también quedan. Es decir, la riqueza se va y el pasivo queda. Claro, nos queda, digamos, el viejo proyecto de Potosí. Por eso es muy interesante definir qué es hoy la Argentina. Y si la Argentina se define por las riquezas que se producen y que se van, hoy la Argentina es cordillera y el Paraná, cordilleras y puertos. Ahora en el medio tenés una infinidad de producción
que no entra en ese juego exclusivo de poquitos. Y ese es un problema, porque cuando no entra en el juego exclusivo de poquitos, las mayorías se quedan con hambre, se quedan sin trabajo y se quedan con violencia. Podemos decir que, y en este caso para específico del tema que nos atañe, es alimento lo que se va por ahí, es energía, es trabajo argentino. Hay algo de todo lo que se va por ahí que si lo controlamos, lo apropiamos, lo trabajamos y sobre todo lo planificamos, ¿puede quedar en Argentina? Sí, de hecho debería ser así, porque cuando esto fue pensado, por eso está Belgrano, no solamente porque fue el que inventa la bandera. Belgrano fue el primero que pensó la necesidad de la marina mercante para empezar a usar eso que iba descubriendo al mismo paso que descubría el país, que eran estos ríos fantásticos. Entonces la idea era que justamente lo que se vaya del país le dejara frutos al país, como decía Belgrano en sus memorias, especialmente en las memorias del consulado. Y ahí Belgrano lo que dice claramente que de la mayor parte de la riqueza le tiene que quedar al pueblo, porque si no va a haber exactamente hambre. Eso que decía Belgrano ya desde fines del siglo XVIII es lo que hoy está pasando. Es lo que está pasando. Esos barcos que van pasando por que se ven, que se pueden ver claramente, que lo puede ver la gente, anda a saber lo que llevan. Porque como el control lo hacen las terminales portuarias extranjeras de lo que entra y de lo que sale, anda a saber cuánto es. Y la dictadura, a cambio de que Vicentín le había hecho varios favores, entre otras cosas la desaparición de 14 delegados sindicales, toda una articulación en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, le termina dando eso y ahí empieza Vicentín a jugar en algo inimaginable para ellos. Ellos empezaron siendo demotadores de algodón. Empiezan a jugar en el comercio exterior de granos, en la época en donde Martínez de Hoz empieza a disolver los controles de la Junta Nacional de Granos para que justamente las multinacionales hagan lo que quieran. Se hagan cargo del comercio de todo, exterior. del manejo de todo. La primarización de la economía, Exactamente. deuda externa, algo parecido a lo que estamos viendo. Muy parecido, muy parecido. ¿Por qué los argentinos volvemos siempre en estos ciclos de endeudamiento, Porque crisis? yo creo que es lo que charlábamos antes. ¿Quién planifica la Argentina? Yo creo que la Argentina está planificada desde afuera. Yo creo que hay un proyecto de los años 70 en adelante, de Estados Unidos fundamentalmente, para quedarse con toda nuestra riqueza, con todos los bienes comunes y con los nuevos bienes comunes que aparecen, porque el litio no aparecía en la década del 70. Hoy sí, entonces se agrega un interés llamativo, pero que lo dice claramente este señor Elon Musk, que fue funcionario por muy poco tiempo del gobierno de Estados Unidos, pero claramente dijo, nosotros queremos el litio de la Argentina. Y como nunca, hasta el Fondo Monetario Internacional dice que hay que votar a Milei para que siga todo esto. Ahora, esa planificación de la Argentina como lugar de saqueo de lo que ellos necesitan, para mí viene de los años 70. Por eso se repiten estos esquemas. Podemos decir, hay una derecha sin bozal. Dicen ahora lo que piensan sin filtro. Sí, porque yo lo que creo que Elon Musk también fue muy importante para el sistema, porque desarticuló la conciencia social de la cabeza de nuestro pueblo. Cortó la cabeza de los pies. Los pies es donde vos pisás las necesidades y la cabeza, si te la maneja el dataísmo que viene con la tecnología de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, hacen gente que a su ser político lo hacen a favor del poder económico. Por eso, como pasó acá, no van a votar, con lo cual se cae todo, pero se quedan los mismos de siempre. Ese es un problema. ¿Hay una idea de que la política no sirve, por eso no voy a votar? Claro, es la idea de que en realidad como la política no sirve, me da bronca y tengo hartazgo de los políticos, los desprecio. Ahora, en ese desprecio entramos todos. Es un boomerang, porque es dispararse a los pies. Yo no voy a votar y dejo lo mismo. Escuché un reportaje que vos dijiste es suicida. Sí, es suicida. Para mí es una gran estupidez, por eso le reclamo a la gente que vuelva a pensar, que elija volver a pensar. Soberanía de la cabeza, lo que decimos nosotros. Soberanía de la cabeza. Es fundamental. Mientras vamos al río, contame más de Vicentín. Si hay alguien que sabe de Vicentín, sos vos. Es una gran investigación que estás haciendo, o que venís haciendo, ¿no? Sí, porque en realidad a nosotros nos tocó, cuando empezamos a trabajar en televisión a fines de los años 80,
un canal de televisión se abrió en San Lorenzo y era un tipo de Vicentín. ¿Era? Un tipo de ¿Qué? Vicentín, era un ingeniero que había mandado Vicentín ahí para las plantas estas que le había dado la dictadura. Sí. Pero pusieron un canal, en aquel momento se usaba mucho el canal por cable. Canal por cable, sí, por suscripción, Y claro. nos dieron trabajo y nos respetaron mucho, hasta ganamos 2 premios Martín Fierro y todo. ¿Vos trabajaste en el canal de Vicentín? Sería así, lo que pasa es que ellos nunca lo presentaban como el canal de Vicentín. Ah, pero claro, el claro, tipo claro. sí, era el ingeniero canal. Después, en Avellaneda, donde hay un canal de Vicentín de verdad, jamás entré. No, claro, Jamás claro. entré, jamás entré. Lo que me llamaba mucho la atención que ellos, cuando vinieron a San Lorenzo a hacerse cargo de semejante regalo que le da la dictadura, trasladaron 80 familias de Reconquista a San Lorenzo. Es algo muy fuerte eso. Entonces, a partir de ahí empecé a seguir mucho la historia de Vicentín. Y eso fue acumulando información. El primer libro que hicimos fue en el 94, que fue Postales del ex cordón industrial del Gran Rosario. Ahí ya empezamos a escribir sobre Vicentín. Así que fuimos acumulando información durante tantos años. Y cuando estalla esto del estrés financiero, ya teníamos mucha información de lo que había pasado durante la dictadura. Toda esta historia la teníamos más o menos diseñada y se le fue agregando todo el desastre que hicieron en los últimos años para coronar todo con que su principal empresa de molienda de grano, que es Renova, la más importante del mundo, se lo dieron a su viejo socio internacional, Glencore, que ahora se llama Viterra y es el principal exportador de la Argentina. Esto es lo que la gente se le tiene que meter en la cabeza. Vicentín derivó en la extranjerización del mayor negocio de la Argentina. Por eso lo de Vicentín para mí le debe interesar al tipo que vive en Jujuy, en Misiones o en Tierra del Fuego. ¿Qué significó Vicentín para la economía argentina antes y por supuesto después de estrés financiero, quiebra, fraude? Yo creo que fue la eliminación de pensar una exportación planificada desde la Argentina y esto del esquema de dentro de todo lo que vos estás trabajando. Vicentín es un grupo de 32 empresas. Muchas de esas empresas están directamente vinculadas a la alimentación, desde Friar, que es un frigorífico, hasta distintas cuestiones de aceite vinculado a las panificaciones. Era vital planificar eso desde una empresa de capitales nacionales privados, pero en articulación con un Estado que planifique, hubiera sido importante. Eso lo perdimos definitivamente con Vicentín. Se perdió. Para mí sí. Inclusive hasta si hay voluntad política, ponele hoy en un gobierno popular, de agarrar Vicentín y ponerlo a funcionar. ¿Tienen los mismos esquemas de trabajo? ¿Tienen la misma participación en el mercado? No, eso desapareció. Vicentín, cuando se declara en estrés financiero en diciembre del 2019, era la primera exportadora de la Argentina. Dicen con el 26%. Claro, era la sexta más importante del país entre las 1000 empresas. Eso es impresionante. Impresionante. Bueno, se perdió todo eso. Se perdió todo eso y se transfirió a los grupos dominantes, especialmente a Viterra y a Bunge. Bunge es el que vuelve a tener una hegemonía muy fuerte. De esa manera, las empresas multinacionales más vinculadas a Estados Unidos le sacan a COFCO, la empresa china, claro, la posibilidad de quedarse con el grueso de las exportaciones argentinas y creo que logran el objetivo esto de la planificación, que va a ser la Argentina, que fue pensado desde los años 70 en adelante por Estados Unidos. Podemos decir que en Vicentín y en el río Paraná está el choque geopolítico entre las dos mayores potencias. Sí, creo que podría sumar también a Rusia, porque en la disputa por el dragado, balizamiento y peaje, que es esto de la vía troncal del Paraná, ahí quieren participar varios. Así que sí, claramente, como pasa con la minería. Por eso yo te digo, en este esquema de que la Argentina hoy es cordillera y puertos, o cordillera y el Paraná, la disputa es de todas las potencias hegemónicas hoy del mundo. ¿Qué desafíos tenemos como pueblo, como sociedad en resistencia, frente a los monstruos estos, a la extranjerización de nuestra economía, frente a un Estado colonial, que es lo que están? Sí. Porque planificar la producción de la Argentina, grupos económicos que no son argentinos, Sí. termina... ¿Hay una connivencia o hay una complicidad de la política del Estado Nacional, no? Sin duda. Para mí el primer desafío es recuperar la cabeza, volver a tener pensamiento propio, pensar de acuerdo a donde pisan nuestros pies para saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades y después de ese lograr el pensamiento histórico que te da conciencia de pueblo. Sin pensamiento histórico no tenés conciencia de pueblo.
habrá que protagonizar la construcción de una nueva herramienta política que planifique el país de adentro hacia afuera, de lo cercano a lo lejano, y ahí claramente estas empresas tienen que volver a tener un rol dentro del sistema capitalista, pero con una planificación estatal. ¿Hay posibilidades o capacidades dentro del sistema político argentino para construir ese pensamiento que vos decís estratégico, pero con una realidad federal más arraigada que el centralismo porteño, donde en la City o en la Bolsa de Comercio se resuelvan las cosas? Es muy difícil hoy, pero esa es la tarea que hay que asumir, quienes decidimos creer que todavía se puede recuperar la idea de la felicidad para nuestro pueblo, de que la pelea por recuperar la idea del federalismo, la idea de la nación, acá se ha destruido la idea de la nación. Así que claramente hay que hacerlo. Hasta el último día de nuestra vida tenemos que pelear por eso. Una vía navegable como el Paraná privatizada, los puertos privatizados y una de las mayores empresas. Consorcio de 32 empresas. Consorcio de 32 empresas sí. En manos de estafadores seriales, desaparecedores. Sí. ¿Qué pasa con la familia, con los trabajadores del consorcio? Ahí tenés, ya ahora empiezan a aparecer las distintas desesperaciones por empatarle al fin de mes y por seguir teniendo trabajo. La gente mayor de 35 años vuelve a tener el panorama que nosotros veíamos que se tenía en los años 90, cuando te quedabas sin laburo. Era la desaparición social de la persona. Claro. Eso lo hemos sufrido en carne propia dentro de nuestras familias, nosotros mismos lo hemos sufrido eso. Cuando vos dejás de hacer lo que haces todos los días, dejás de ser. Eso es muy fuerte. Por eso fueron tan importantes los piquetes en la historia argentina, porque era la asamblea de desocupados que le volvían a dar identidad personal a cada uno de los desocupados. Eso es maravilloso. Sí, bien. Eso es maravilloso. Y ordenarte, ¿no? Claro, darle sentido existencial a tu vida era otra cosa. Así que hoy los laburantes ya están permitiendo que le reduzcan el sueldo al 80%, que se lo paguen en 4 o 5 cuotas. Con tal de mantener el laburo. Con tal de mantener el laburo. Con lo cual allí se flexibiliza todo y yo creo que los convenios colectivos tan buenos de aceiteros van a empezar a tambalear. El modelo argentino, digamos que está planteado de primarización, y el gobierno viene como a desarmar las conquistas sociales, los convenios colectivos de trabajo. El Fondo Monetario Internacional siempre tuvo 2 metas desde 1955 en adelante. El derecho laboral argentino, que ellos llaman el costo argentino, pero es el derecho laboral, demolerlo, y van por eso. Por eso se está hablando de más horas de trabajo, por eso se está hablando de flexibilización de los convenios colectivos, y después la otra meta es quedarse con el dinero de los jubilados. Esas son las imposiciones a Desde partir el 55, en las 22 veces que hemos generado acuerdo con el fondo, pidieron siempre eso. Lo que dicen ahora, que este nuevo acuerdo con el fondo está escrito, lo dicen. Antes lo ocultaban, eran cláusulas secretas, ahora directamente están por las redes diciendo, se baja el costo argentino y los jubilados que hagan lo que puedan. Sí, yo creo que eso es así, porque además ya no se puede evitar difundir esos documentos que seguramente estarán en inglés, como estaban en inglés las cláusulas para la privatización de YPF, de Gas del Estado, de la Junta Nacional de Granos, claramente. Cuando con esto vamos redondeando, podría estar horas. Cuando vos planteás la soberanía de la cabeza, en esa necesaria pensamiento crítico, anticolonial, soberano, ¿dónde entra el todos somos Vicentín? El Todos Somos Vicentín fue una expresión que, como toda expresión popular, como toda expresión popular, tiene algo basado en la historia. Vicentín tiene más de 90 años en ciudades como Reconquista y Avellaneda. 3 generaciones vivieron de Vicentín. El abuelo, los padres y los hijos. Como esto fue mirado a Buenos Aires, no se entendía por qué. Iban a defender Vicentín, estaba clarísimo que lo iban a defender. Era fácil decir, son todos gorilas. Claro, y no fue así. Claro. No fue así. Lo que sí hubo después, la deformación de decir, estos vienen a expropiar y quedarse con toda la historia. Esa fue la lectura que se hizo intencionadamente. Esa es otra historia. Pero la defensa de Vicentín era la defensa de esa identidad histórica de laburo para 3 generaciones. Claro. Eso había que comprenderlo.
Después, sobre esa base histórica, real y concreta, se montan después todas las mentiras para que eso sea un proyecto de resistencia a una medida kirchnerista que, dicho sea de paso, no se hizo, no se llevó adelante por una de las tantas traiciones de Fernández. Los periodistas pagos que se dice. Los que ahora periodistas salió. pagos, claro, Claro. y ahí claramente aparecían quién eran los periodistas pagos y quién éramos los enemigos de Vicentín. El primero era yo. Espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, Carlos. Muchas gracias, Rafa.